Hola, mi nombre es Esteban Chervi y te doy la bienvenida al podcast de Pulsión Digital. Creamos este podcast de emprendimientos y negocios digitales para que te conviertas en una mejor versión profesional de tú mismo o tú misma. Te invito a conocer los webinars y los cursos de marketing y la membresía Prime, que incluye un workshop semanal y acceso a una comunidad exclusiva en Slack. Si este episodio te ha gustado, no te olvides de compartirlo en redes sociales mencionando a @pulsión digital. Por último, si quieres crear tu sitio web en un web hosting internacional con soporte rápido y personalizado, te recomendamos aneolo.com. Te damos la bienvenida a Pulsión Digital. Hola Antonio, muy buenas, ¿cómo estás? Hola Esteban, pues nada, yo encantado de estar con vosotros aquí en este podcast. Lo mismo digo, teníamos muchas ganas de entrevistarte, de conocer tu trayectoria, tu experiencia y bueno, que nos puedas contar algunas de tus recomendaciones para aquellos que son emprendedores, emprendedoras y que trabajan en proyectos digitales y que quieren mejorar el SEO, así que seguramente vas a poder ayudarnos para poder mejorar, que es lo que buscamos día a día. Así que bueno, bienvenido en primer lugar. Muchísimas gracias Esteban, muchas gracias por la invitación. Genial, fantástico. Bueno, contanos inicialmente a qué te dedicas, qué es lo que haces en el día a día, cuáles son tus trabajos, tus proyectos. A ver, yo combino yo actualmente soy el country manager de Senras para España y Latinoamérica, que lo combino además con las labores de mi agencia, ¿no? De dirección en mi agencia, tanto Ujú. aparte de mi agencia, pues llevo toda la parte de dirección SEO y estrategia sobre todo definición de estrategia de los proyectos. Y bueno, en el caso de Senras, pues la verdad que ya vamos a hacer ya un añito dentro de poco, en febrero hacemos un año. Y la verdad que muy contentos de toda la evolución que ha tenido Senras en este año. Y la verdad que, bueno, desde el punto de vista de la agencia, la verdad que estamos en una situación bastante buena también. O sea que es una situación ahora mismo bueno, ya me gustaría, ya la hubiese firmado yo hace 2 años, ¿eh? O sea que sin problema. Bueno, fantástico. Entonces se puede decir que, sos parte de, por suerte, digamos, en tecnología y en todo lo que es digital, somos unos cuantos los que la pandemia de alguna forma ha hecho que se aceleren, digamos, la creación de clientes nuevos, la facturación y demás, ¿no es cierto? Sí, date cuenta que al final que esto de la pandemia o el coronavirus, lo que ha hecho ha sido que más gente tuviese acceso o estuviese conectada, ¿no? Incluso al mismo tiempo. Que más gente realizase más tareas que cotidianamente hace offline, que las hiciese online, como comprar en un supermercado o como, por ejemplo, pues no sé, incluso comprar servicios, ¿no? Ujú. O adquirir servicios por Internet, ¿no? Entonces, todo esto yo estimo que hemos dado un salto cuantitativo en torno a 4 años. Es decir, dentro de 4 años estaríamos como ahora mismo estamos con el tema de la pandemia, ¿no? Si no hubiese habido pandemia, si todo hubiese ido tal cual, natural, pues dentro de 4 años estaríamos como ahora mismo estamos ahora, ¿no? Pero sí que es cierto bueno, estamos en una situación difícil para muchas empresas. Aquellos que somos nativos del trabajo casi online, como digo yo, pues Ujú. no lo estamos pasando demasiado mal. Siempre hay gente que se queda por el camino, evidentemente, esto está claro, ¿no? Y luego, bueno, pues más allá digamos, de todo desde el punto de vista de negocio, pues está también la parte social, ¿no? Que estamos viviendo algo realmente doloroso por todos lados, por familiares que se pierden, por gente que se queda en el camino, empresas que Sí. cierran, por un montón de cosas que evidentemente pues tenemos que ir un poco más allá, no tenemos que pensar en ese sentido tanto en los negocios y sí un poco más Claro. en las personas, ¿no? Sí, totalmente. Es algo que coincido plenamente, a pesar de que también, uno es afortunado de estar creciendo y demás. La verdad es que preferiría haber tenido el crecimiento normal, pero poder tener más libertad y que el mundo estuviera un poco como estaba hace, digamos, un año atrás, de alguna No, manera. yo lo firmo Eh, ya te digo yo. Lo hubiese sí, firmado sí, ya, o sea que absolutamente, absolutamente. Bueno, eso está bueno, eso habla mucho de, digamos, de la parte social y que lo único que uno busca en la vida no es
crecer en lo comercial, en lo financiero, en lo económico, sino que, bueno, la vida también pasa por otro lado y eso es muy importante no olvidárselo nunca, ¿no? Hay una cosa, Esteban, que tengo Ujú. bastante clara desde el punto de vista del negocio. Ya no solo de la agencia, sino como, o sea, yo como profesional, ¿no? Es decir, solo trabajo con buena gente. Me refiero, solo trabajo con aquellos con los que yo creo que son buena gente. No trabajo con aquellos con los que yo creo que no se merece para los que yo trabaje. Desde el punto de vista Ujú. de gente que trata mal a otra gente que te trata mal, gente con la que no tienes feeling, gente que es decir, pasamos mucho tiempo en el trabajo, ¿no? Y en este Sí. caso yo soy partidario de trabajar a gusto y de trabajar, digamos, con gente que realmente merece la pena trabajar, ¿no? Yo siempre digo que, por ejemplo, para empleados míos o colaboradores míos, no tengo a nadie para quien no trabajase yo, ¿no? Y en Senras la verdad que hemos formado un equipo bastante bueno desde el principio bueno, la verdad que ha sido un descubrimiento total, ¿no? Todo el equipo humano que trabaja en Senras, ¿no? En la parte de brand Sí, marketing. bueno, y ahí es donde quería hacer como un doble clic y profundizar un poco más porque la verdad es que muchas personas nos están escuchando, bueno, van a ver van a haber visto tu biografía en las notas del episodio y seguramente muchísimos de ellos están diciendo, bueno, está buenísimo tener una agencia propia de SEO, está buenísimo poder dar capacitaciones, dar charlas, etcétera, pero además ser country manager de SEMrush para todo el mercado latinoamericano y para España está buenísimo. O sea, cómo hizo Antonio para poder llegar a donde está hoy? ¿Cuál fue la trayectoria? ¿Qué A ver, estudiaste? ¿Cómo lo estudiaste? ¿Cuándo comenzaste? Contanos un poco la previa a llegar a hoy, ¿no? a ver, desde el punto de vista de SEO, yo comencé en el mundo del SEO allá en 2003, ¿no? Ya ha llovido, yo creo que yo no sabía ni que estaba haciendo SEO, solamente sabía que había montado un portal, que era un portal de un diario digital deportivo que necesitaba posicionarse y que hacía cositas en la web, en el portal y que todo se posicionaba. Yo estudié ingeniería de teleco, hice también parte de periodismo, pero periodismo no llegué a terminar. Y cuando, bueno, llega un momento en el que yo estoy trabajando de ingeniero de telecomunicaciones y, bueno, pues empiezo poco a poco a meterme en el mundo del SEO, ya te digo, en 2003, cuando tengo que posicionar un proyecto mío, que era un proyecto de un hobby, ¿no? Para, y que me picaba mucho la curiosidad. Y, bueno, poco a poco me voy autoformando hasta que llega el punto de que, bueno, me dan la oportunidad de trabajar en el departamento de marketing de una empresa bastante grande. Y bueno, que venía de Siemens y demás aquí en España. Y a partir de ahí, bueno, pues me sigo autoformando. Luego trabajé en otra multinacional del sector de la seguridad. Y luego en otra ya de responsable de marketing con bastante gente a mi cargo, etcétera, etcétera, en una empresa del sector inmobiliario. A partir de ahí, pues evidentemente, coincidió con una crisis bastante gorda aquí en España. Bueno, en España, yo creo que fue en todo el mundo, ¿no? Con Sí, lo cual, pues, me vi, digamos, con un ERE de estos de 400 personas a la calle, ¿no? De estos bastante duros, de 7 meses sin cobrar y todo esto, ¿no? Y que tremendo, tremendo. Sí. y que te hacen replantearte cosas. Y yo mi comienzo en agencia, primero como freelance, fue por necesidad, no por otra cosa, ¿no? Yo tenía muchos proyectos en mente, pero quizá ese empujón me lo dieron al quedarme, al quedarme en la calle, ¿no? Directamente, ¿no? La empresa dar en quiebras y directamente irme al paro y el paro al final se va acabando poco a poco, ¿no? Entonces yo pensé, digo, ostras, pues malo es que yo no me pueda sacar lo que me saco en el paro directamente con clientes y todo esto, ¿no? Y a partir de ahí comencé hace como 7, 8 años, 6 años tiene ya la agencia y bueno, y esto, claro, en 2014 yo conozco en una feria a Fernando Angulo, que por aquel entonces estaba como team leader aquí en España. Estaba casi haciendo el mismo trabajo que yo hago ahora mismo, muy parecido, ¿no? Sí. Y era como country manager de aquí de España, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero aunque yo creo que era el chico orquesta, ¿no? Que lo llevaba todo, ¿no? Y bueno, fue me enseñó Senras y lo estuvimos viendo, nos conocimos, la verdad que a mí Fernando me cayó siempre genial, desde entonces tenemos amistad y fue como un amor a primera vista en cuanto a la herramienta, ¿no? Es decir, yo conocí la herramienta y dije, ostras, ¿no? A partir de ahí, pues fui colaborando en webinars, fui colaborando en cursos, me ofrecieron en un momento dado ser embajador de Senras, cosa que luego después pues estuve un poco out también por el tema de la agencia porque tenía una serie de necesidades, pero siempre he estado muy cercano a Senras, ¿no? Cuando llega 2019 y entonces el equipo de Senras me propone hacer un serial con Antonio, ¿no? Que se llama, que es un serial de 6 webinars donde, bueno, pues yo actúo como host e invito a gente, a personajes del SEO, de distintas materias del SEO, a cada uno de los episodios y cada uno de los episodios estaba destinado a una temática del SEO. El serial de SEO con Antonio, que todavía está online, que lo podéis ver porque la verdad que fue bastante bueno. Sí, Funcionó bastante bien y bueno, ya en finales de año, principio, o sea, finales de año ya me propusieron algo en firme, ¿no? Yo creo que tanto ellos y yo necesitábamos más, ¿no? Necesitamos como dar un poco más el salto, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a... Vamos no nos quedemos ahí, ¿no? Yo necesito algo más y vosotros también, ¿no? Con lo cual, pues la verdad que fue todo muy rápido, ¿no? No, ellos propusieron y la propuesta era tan ¿cómo decir? Tan lógica y tan agradable, entre sí, comillas, que evidentemente cuando Senras llama a tu puerta, pues no tienen más remedio que aceptar, ¿no? En ese sentido. Y con gusto y con placer en este caso, ¿no? Y la verdad que desde entonces empecé a conocer toda la herramienta mucho más por dentro, toda la parte interna, un equipo humano que es una pasada, una barbaridad. Y que es lo que hace grande Senras, ¿eh? Y la verdad que lo que me empecé a dar cuenta es que desde había mogollón de herramientas dentro de Senras que son desconocidas totalmente y que necesitaban conocerse y necesitan conocerse, ¿no? Porque hay herramientas que se pueden utilizar para el día a día de un marketingiano, de una labor de marketing, de la que sea, menos email marketing, lo que sea, puedes trabajar con Senras. Y la gente no lo conocía, ¿no? Y entonces mi labor un poco era esa, ¿no? Era, digamos, evangelizar ciertas partes de Senras y ujú, obviamente seguir la labor que Senras, recuperar esas bases, ¿no? Y seguir la labor que Fernando hizo en su momento y que por H o por B, pues, bueno, pues no, Fernando se fue en su momento y el equipo cambió un poquito y han habido varias direcciones dentro del equipo y finalmente, pues yo hablé con la empresa que quería apostar muy fuerte, sobre todo por el mercado hispano y Senras, evidentemente, por eso me contrató, entre comillas, ¿no? Decir, claro. queremos apostar muy fuerte por el mercado hispano, no solo en España, sino también en Latinoamérica, y apostamos por ti, ¿no? Y en este caso, pues la verdad que es todo un halago. Totalmente. Bueno, tengo dos preguntas puntuales para hacerte, pero antes quería eh, señalar tres puntos que me parecieron que merecen ser subrayados sobre lo que estuviste comentando. El primero es que en tus comienzos empezaste con un hobby, ¿no? Que era un sitio web en el cual, bueno, te diste cuenta que empezaste a hacer SEO, que empezaste a hacer posicionamiento en Google. Entonces, ahí destaco, bueno, la importancia de, para quien aún, digamos, quien esté aprendiendo y no tenga un proyecto concreto, no esté trabajando en alguna empresa o en alguna organización, cree un hobby, cree su propio proyecto, su propio sitio web y empiece a aprender y a practicar haciendo, ¿no? Porque una cosa es leer digamos, consumir videos, videotutoriales, todo lo que exista en Internet, que hay muchísima información, pero lo más importante es la ejecución y practicar, ¿no? Entonces, ahí clave el tema del hobby. El segundo punto me pareció muy bueno también y muy para destacar es que comenzaste a emprender, a tener tu propia agencia a partir de una crisis, ¿no? Que en general, estas son cosas que no se dicen, en general todos crean sus super emprendimientos y les va fantástico, les va excelente, a partir de buenísimas oportunidades que vieron y bueno, a veces la vida nos lleva por caminos que son más difíciles y a partir de ahí uno eh, se lanza a emprender, esa es otra clave. Bueno, Y
Yo no Sí, tengo vergüenza de decirlo, o sea, que mi forma de emprendimiento fue por necesidad. O sea, que sí, lo tengo bastante claro y estoy orgulloso de haber hecho eso. Tampoco le debo nada a nadie, total. porque son momentos en los que tú solo te lo comes y nadie te ayuda de alrededor, Exacto. y que tú solo haces las cosas y poco a poco sales adelante, ¿no? Y la verdad que no me arrepiento en lo más mínimo, quizá tampoco me arrepiento de Ujú. no haberlo hecho antes, porque yo creo que fue en el momento adecuado, punto, y ya está, y es lo que hay. Y sí que es cierto que hay mucha gente que no dice de dónde viene o de dónde tal. Yo no tengo miedo sobre todo a decir mis comienzos y esa necesidad. Yo no era algo idílico, que monte un proyecto, que me abandone un trabajo para montar. No, no, yo fue que me echaron de una empresa porque cerró, por un ERE, con muchos meses sin cobrar, y Ujú. la cuenta se va vaciando y hay que dar de Sí, comer a la familia por y a los supuesto. bancos, a las hipotecas y todo esto, y evidentemente necesitaba ingresos y fue por necesidad a la hora de poder de emprender. Sí que es cierto que si no te pica la curiosidad, no tienes la vena emprendedora, evidentemente esto no lo haces, ¿no? Bueno, en este caso yo sí que la tenía pues fue como un empujón para poder hacerlo. Sí. Totalmente. De acuerdo con eso, por eso quería como exhibirlo más, me parece que es importante. Y el tercer punto que me parece que también es para destacar es que te mantuviste cerca de SEMrush, ¿no? Para conseguir el puesto en el que estás hoy, que ahora va a ser una pregunta esa que te quiero hacer. Estuviste cerca de ellos, generando contenido, conversando, dialogando, digamos, teniendo una relación. Eso es también un dato que me parece importante porque muchas veces cuando, digamos, uno puede conseguir un trabajo, puede conseguir un socio, un partner, puede vender su compañía, su agencia, y es mucho más fácil cuando hay un vínculo previo, ¿no? Si a uno no lo conocen, es como hay que trabajar desde cero todo. Entonces, mantenerte cerca, crees que fue importante también, ¿no? Habría que dejar claro que mi objetivo no era ser country manager de Senras, evidentemente, ahora sí que ahora lo soy, pero no era el objetivo Ujú. cuando yo conocí Senras en 2014, ni Claro. tampoco, ni, no, y yo, todas mis colaboraciones con Senras han sido totalmente desinteresadas y en las cuales yo no he cobrado nunca nada por ello, Ujú. anteriormente a estar contratado con Senras, evidentemente, ¿no? Con lo cual, ha sido como una colaboración mutua en un win-win Genuino. en el que ellos ganaban Sí. y yo ganaba y yo estaba encantado de que ellos contaran conmigo porque para mí Senras era una de las empresas más importantes del sector SEO y que una de las empresas más importantes del sector SEO pues pensase en alguien como yo, pues la verdad que me halagaba profundamente digamos eh, yo colaboraba encantado. Y también es cierto que casi todos los country managers que han pasado, tanto Fernando Angulo como José Fachín, como luego Rost, Torchinsky, etcétera, etcétera, todos han sido amigos míos, con lo cual, pues también seguía ese vínculo, ¿no? Porque se establece ese vínculo Claro. al principio y se va siguiendo poco a poco, ¿no? Ujú. Digamos, el planteamiento de llegar a ser country manager es por esa necesidad y por lo bien que salió todo el año pasado directamente de esa propuesta y los dos necesitábamos algo más y yo creo que llegó en el momento más adecuado. Clarísimo, clarísimo. Contanos, bueno, tengo dos preguntas importantes para hacerte. Una, bueno, va a ser profundizar sobre SEMrush, pero antes quería preguntarte qué hace un country manager. ¿Cuáles son tus proyectos, tus tareas? ¿Cuáles son tus objetivos como country manager? El otro día me dijeron algo, algo parecido. Dice, oye, ¿qué hace un country manager? ¿No? Y yo dije, pues no tengo ni puñetera idea de lo que hace un country manager. O sea que, a ver, yo te digo lo que hago yo, ¿no? En Senras yo, mi labor en Senras es representar a la marca en el mercado hispano, ser la imagen de la marca también dentro del mercado hispano digamos, tomar las decisiones adecuadas para el mercado hispano, no solo el latinoamericano, ¿no? Ya no solo España, sino todos los países de Latinoamérica, a excepción de Brasil, ¿no? Los hispanoparlantes serían, ¿no? Hispanoparlantes, exactamente, porque Brasil es Sí, latinoamericano, creo, pero no se cuenta dentro exacto. del hispanohablantes. Ujú. Entonces, para mí, la verdad que es algo que me sale solo también, ¿no? Porque yo tengo formación técnica, porque llevo haciendo SEO mucho tiempo y además es algo que a Senras le interesaba mucho y a mí también, es decir, a Senras tenía una persona bueno, pues se pudiese desenvolver técnicamente o fuese técnicamente solvente de cara a presentaciones y todo esto.
Y evidentemente, pues la imagen mía dentro de Senras pues también iba a crecer, que era también un poco un objetivo que yo tenía con este trabajo, ¿no? Que Ujú. mi imagen creciese conforme creciese la imagen de Senras. Y digamos, mi labor dentro de Senras es conseguir que la marca esté donde tiene que estar y que se conozca la marca. ¿Cómo lo hacemos? Con un montón de actuaciones que nosotros tenemos con el mercado hispano, no solo con las escuelas y escuelas de negocios y universidades más importantes, sino participando allá donde nos llaman, en los eventos que nos llaman, este tipo de entrevistas como esta vuestra. Bueno, evidentemente trabajando de cara a cara con las agencias de marketing, estando muy cerca de ellos, sobre todo para resolverle muchos problemas que pueden tener o enseñarle cómo se hacen las cosas, incluso dentro de Senras, ¿no? Porque hay mucha gente que todavía no conoce al 100% lo que es la herramienta. Hay cosas que yo no conozco ni yo y llevo un año como country manager, ¿no? Con lo cual, Ujú. imagínate. Bueno, esto despierta sin duda muchísimas oportunidades, digamos, me refiero concretamente a utilizar a SEMrush. Contanos un poco qué puede hacer SEMrush por una compañía, por una startup, por un proyecto digital, por un sitio web. A ver, Senras es una plataforma SaaS de marketing de contenido y gestión de visibilidad online, ¿no? A ver, garantiza que las empresas puedan obtener resultados, sobre todo reales, ¿no? Reales y medibles. Actualmente tenemos casi 7 millones de usuarios, o sea que los datos, pues evidentemente son bastante interesantes. Casi 7 millones de usuarios Sí. significa que confiar en nosotros nos convierte en una de las plataformas con más seguimiento que hay ahora mismo, no solo en el marketing digital, sino incluso en otros sectores tecnológicos, ¿no? Con lo cual creo que es un buen dato a tener en cuenta. Senras Sí. ofrece pues, soluciones para todas las empresas de cualquier industria, que da igual que de la que sea, ¿eh? O sea, si eres de cualquier industria, pues no sé, de arquitectura, de marketing digital, de lo que sea, seguro que te va a ayudar, ¿no? Sobre todo a desarrollar, administrar y medir campañas en todos los canales de marketing digital. Actualmente, email marketing no lo trabajamos, es cierto, ¿no? Pero, y tampoco tenemos previsto trabajarlo. Pero Ok. sí tenemos, o sea, sí podemos actuar en cualquiera de los canales, ya sea SEO, SEM, social media, marketing research, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que actualmente los datos nuestros de, por ejemplo, 45 herramientas, perdón, dentro del propio Senras, 150 países actualmente en los que, o Wow. 150 bases de datos en las que podemos buscar cualquier palabra clave y vas a obtener resultados tanto de volumen de búsqueda y etcétera. 20 billones con B, más de 20 o 28 billones con B de palabras clave actualmente, o 20.000 millones de palabras clave, Impresionante. 790 millones de dominios o 29 teras de enlaces, ¿no? Es decir, son datos que convierte a Senras en una potencia, evidentemente, desde el punto de vista del marketing digital, porque Sí. son datos que son muy difícil de refutar y por eso los score, el Authority Score y el Toxic Score, cuando nosotros lo sacamos, pues evidentemente es un dato, una puntuación a tener en cuenta, ya que es bastante complicado de manipular teniendo los datos que nosotros tenemos de todos los dominios que tenemos. ¿De cuánto es la curva de aprendizaje, el tiempo que se requiere para aprender a utilizar SEMrush? Aunque sea, digamos, algo básico, con lo cual uno ya puede empezar a tener algún dato de información de la salud del propio sitio, de tareas a seguir para poder cumplir los objetivos. ¿Cuánto tiempo debería invertirle para poder capacitarme y empezar a dominar de a poco la herramienta? Yo siempre digo que desde el mismo momento que entras en la herramienta ya estás descubriendo cosas. Ya puedes empezar a usar la herramienta porque Ujú. indistintamente de lo que quieras hacerlo, tienes un buscador donde tú pones la palabra clave y te va a dar toda la información de forma a modo de overview de toda esa palabra clave. O pones un dominio y ya directamente no hace falta que pongas más nada, le das a buscar y el idioma en el que quieres buscar y ya te va a poner toda la información de ese dominio en la que luego tú puedes ir profundizando. Si quieres hacer algo más, pues evidentemente yo siempre aconsejo que juegues un poquito con la herramienta, que descubras cosas,
que hagas algún curso de estos de marketing perdón, de Senras Academy, donde te enseñan un poco a manejar la herramienta, aunque no es necesario para poder manejarla. No es una curva de aprendizaje excesivamente larga, pero ya te digo que solamente llegar hacer una búsqueda de una palabra clave o hacer una búsqueda de un dominio, lo puedes hacer a los 2 minutos de empezar a utilizar la herramienta. Luego ya después, si quieres hacer un informe personalizado o quieres hacer una auditoría de palabras clave o quieres hacer tal, pues necesitas un poquito más de tiempo, sobre todo para entender un poco lo que se pide o cómo está configurada la herramienta. Pero por lo demás, de forma básica, para empezar a medir palabras clave, dominios y demás, desde el mismo momento que entras ya puedes empezar a trabajar con ella. Está buenísimo lo que dice Antonio. Esto es para una llamada de atención para todos aquellos que trabajen en producto. Yo le pregunté por curva, aprendizaje, tiempo, ¿no? Para poder empezar a usar la herramienta. Y su respuesta fue cuando uno apenas ingresa una URL o alguna keyword y ya empieza a tener alguna información. Esto es muy importante, digamos, no hacer esperar al usuario, al cliente, a poder, digamos, tener algún tipo de conocimiento, ¿no? Digamos, empezó a usar la herramienta, bueno, empezar a darle algo eh, que ya le empiece a cambiar y que ya sepa más que hacía 5 minutos atrás. Eso es excelente, es buenísimo. Habla también de, bueno, es uno de los factores que han tenido en cuenta seguramente a nivel producto para poder crecer, ¿no? Digamos, mostrar fácilmente los datos y de forma rápida a los usuarios, así que está buenísimo. Lo bueno que ¿Y tiene, qué? lo bueno que Sí. tiene es que puede ser tan simple como el usuario quiera o tan Ujú. complicada y tan profesional como el usuario necesite. Vale, o sea que hasta ese punto llegamos. Claro, claro, claro. ¿Y qué en tu experiencia, desde, bueno, todos las recomendaciones que podrías dar, cuáles serían los indicadores que tendrían que mirarse eh, para poder cumplir un objetivo de, bueno, supongamos un sitio web que ya está funcionando, que ya está indexado, pero que aún no rankea para keywords que sean verdaderamente importantes, que puedan aportar tráfico, conversiones, ventas? ¿Qué métricas tendrían que mirar en SEMrush? Mira, hace poquito yo he puesto un tuit, justo esta mañana creo, donde decía que si no seguimos un proyecto de cerca, no hemos trabajado en él, no hemos visto los cambios anteriores y todo esto, es difícil establecer un diagnóstico del mismo, ¿no? Tienen que Ujú, hacer un estudio profundo del proyecto para poder establecer un diagnóstico del mismo y elaborar una estrategia adecuada. Sí que es cierto que hay que ingresando a Senras, por ejemplo, un dominio, podemos tener un montón de datos del propio dominio y de la propia página web, y podemos ver exactamente el comportamiento que está teniendo en los últimos meses. La parte más interesante de esto sería quizá la tendencia de visibilidad, tanto de tráfico como de palabras clave, que yo creo que es un indicador bastante interesante a la hora de poder de ver si ese proyecto ha ido creciendo, ha ido decreciendo. El nivel de competencia que tiene con otras empresas, que yo creo que puede ser interesante. Y luego, sobre todo, también el Authority Score, que es un score, una puntuación de autoridad de ese dominio basado en todos los datos que tenemos de ese dominio, que son mogollón, que son muchísimos, ujú, ¿no? Ese sería uno. Luego, por ejemplo, si analizamos los enlaces de ese dominio, el Toxic Score puede ser un dato a tener en cuenta a la hora de medir la toxicidad que tiene ese dominio, que puede tener ese dominio. Por ejemplo, imagínate que estamos buscando un sitio desde donde poder sacar enlaces, ¿no? Pues podemos utilizar sí. el Toxic Score para medir si va a ser un enlace positivo o va a ser un enlace negativo, por ejemplo, ¿no? Ujú, Es decir, esas métricas, sobre todo esa métrica de visibilidad, donde nosotros vemos el proyecto y analizamos exactamente cómo ha ido evolucionando en los últimos 2 años o incluso más de 2 años que tenemos desde, creo que es 2012 o así, o 2014, entre 2012 y 2014, toda la visualización, pues es bastante importante, donde podemos ver incluso penalizaciones que hayan tenido anteriormente, algún tipo de penalización que haya podido tener reciente, bajada de tráfico, subidas bastante grandes, etcétera, etcétera. Creo que es una forma interesante de verla y de saber a priori si puede ser un proyecto interesante o no. Luego, más allá de eso, las palabras clave que tenga posicionadas dentro de un nicho adecuado, pues hay que estudiar ese nicho, hay que ver si realmente
tiene capacidad de mejora, si es interesante ese nicho, porque todos los nichos no son Ujú. rentables y todos los nichos a lo mejor no es interesante que esa página esté, porque va a ser muy Claro. complicado de posicionar porque hay grandes empresas en el top 10 y son difíciles de desbancar. En este caso, hay que ser totalmente transparente con el cliente o con el colega o con quien te lo diga o quien te proponga el análisis de todo esto y decirle si tú lo ves rentable o no lo ves rentable el seguir con el proyecto, evidentemente, ¿no? Eso lo tenemos bastante claro. Pero sobre todo, por resumir, la tendencia de visibilidad, tráfico, palabras clave, el nivel de autoridad que tenga, el rango de palabras clave y sobre todo los enlaces, yo creo que son factores interesantes a tener en cuenta. Ok, muy bien. Bueno, hay otra cosa que luego te pones un poco más quisquilloso y vas viendo todo el tema de Core Web Vitals, velocidad de carga, todo el tema de indexación y todo esto, pero es un poco para profundizar mucho más. Pero de un primer vistazo, digamos que eso que hemos hablado. Sí. No, está claro, digamos, SEMrush digamos, una herramienta para poder ingresar prácticamente todos los días, hacer investigaciones de mercado, hacer investigaciones del propio proyecto, de la competencia, ver en qué hay para mejorar. Y lo interesante es que, bueno, es como vos bien decías, Antonio, la sofisticación la da uno mismo. Uno mismo pone el límite de hasta aquí voy a llegar y hasta aquí voy a optimizar porque uno podría continuar eternamente, ¿no? Digamos, inclusive para hacer link building, para hacer generar contenidos en base a los datos que pueda entregar la herramienta. Entonces, el límite lo va poniendo uno en definitiva, ¿no? Yo siempre digo que nosotros tenemos que auditar todo, es decir, toda la búsqueda de mejoras tenemos que hacerla completa. Pero también es cierto que tenemos que establecer las prioridades. Lamentablemente no tenemos el Exacto. presupuesto que tiene pues Zara o Amazon o Tesla o lo que sea, ¿no? Con lo cual, pues evidentemente necesitamos priorizar los recursos, priorizar las acciones que van a hacer gasto o consumo de una serie de recursos, ¿no? Yo creo que es tan importante el saber crecer, saber que tenemos que crecer, o incluso más importante, saber cómo priorizar ese Sí. crecimiento, ¿no? Qué vamos a crecer en un primer momento y qué vamos a hacer crecer en una segunda fase, una tercera, lo que sea. Total, existen muchas técnicas para poder priorizar con qué seguir o en qué profundizar, a qué asignar la energía. Una puede ser, por ejemplo, hacer como un Google Sheets, un Excel, ¿no? Y calcular el esfuerzo que nos genera, ponerle una calificación del 1 al 5, medir también el impacto del 1 al 5 y bueno, también el tiempo que vamos a demorar, que calculamos que vamos a poder tardar hasta obtener resultados, ¿no? Entonces, de esa manera uno puede priorizar lo que sea, desde cambios on-site que haya que hacer, cambios técnicos, cambios a nivel de hosting, cambios, digamos, generación de contenidos, link building, etcétera, etcétera. Bueno, tendríamos que hacer un episodio aparte para Sí, asignar, digamos, ver cómo priorizar, ¿no? Que es algo muy importante. totalmente de acuerdo. Yo siempre lo hago justo como lo has dicho. Es decir, a cada sección Ujú. después de elaborar una auditoría manual, no de las auditorías que obtenemos en Senras automáticas, sino manual directamente, a cada sección le ponemos que es corresponde a un factor importante dentro importante para el posicionamiento de esa página, le asignamos un score, varios scores, digamos, dependiendo de los factores por ejemplo, la importancia que va a tener para el negocio, el número de los recursos que se necesita para poder hacerlo, lo difícil o fácil que sea, la prioridad que le establezco, el efecto SEO que va a generar, etcétera, etcétera, ¿no? Las partes de la página que se van a implicar. Todo esto le ponemos una puntuación y a partir de ahí, bueno, y en el estado actual que esté también, ¿no? Le ponemos una puntuación y a partir de ahí, pues establecemos exactamente los pesos que realmente le establecemos un peso a cada uno de los factores y elaboramos un algoritmo que genera un coeficiente. Y cuanto más alto sea el coeficiente, más prioritario será. Esto lo hacemos nosotros directamente en las auditorías para saber exactamente cómo priorizar las tareas que luego que desarrollar en el proyecto. Ujú. Interesante, interesantísimo. Para ir cerrando, me gustaría preguntarte sobre tema algoritmos, ¿no? Ahora en diciembre Google hizo un impacto, digamos, hizo un cambio, una actualización en su algoritmo que fue bastante fuerte, generó mucho movimiento. Como siempre, hay sitios que han sido muy beneficiados, otros sitios que han sido muy perjudicados.
Quería saber qué recomendación podés darle a la audiencia con respecto a estas actualizaciones, que sabemos que igualmente son muy frecuentes, sin embargo hay algunas que son mucho más potentes e impactan más y generan más cambios que otras. ¿Qué nos puedes decir? Tanto para aquellos que les ha ido bien como para quienes les ha ido mal. ¿Cómo los ves vos estos cambios de algoritmo desde adentro, digamos, trabajando desde adentro de una super plataforma? Mira, el problema es que ya son tantos los factores que influyen dentro que una página web esté posicionada o no, Ujú, que establecer esa línea, esa linealidad entre penalización, update de Google y bajada de tráfico es bastante complicada en base a ciertos factores, porque cuando hay incluso una actualización de Google, no es solamente un factor, sino que son muchos factores los que se sí, modifican. A veces ujú, Google hace actualizaciones diarias incluso de sí, los algoritmos, pero casi ni nos damos cuenta porque afectan a muy poca gente. Las grandes actualizaciones, que además desde que entró Sullivan empezaron a compartirlas y a decir que las iban a hacer, ¿no? Como a ujú, radiarlas, ¿no? Son actualizaciones en las que no solo está encima de la mesa un update de un solo factor, sino un update de muchos factores, ¿no? Los que están en juego. Por lo que he visto y por lo que he podido comprobar, hay estudios en inglés, sobre todo, que he leído algunos bastante interesante, ujú, donde, digamos, piensan casi lo mismo que yo, en el que, bueno, hay algunos que establecen que la experiencia de usuario es un factor importante, sobre todo darle una vuelta de tuerca a las IML, ¿no? Para esta parte de experiencia de usuario, que en el futuro va a ser los típicos, lo que ahora llamamos Core Web Vitals, que no sabemos cómo se llamarán en un futuro, pero supongo que será igual, pero que actualmente Google no lo está leyendo de esa forma, sino que establece otro tipo de características a la hora de medir experiencia de usuario. Pero más allá de esto, hay una cosa realmente importante que creo que puede ser, que creo que es interesante, y es que Google está tirando para atrás proyectos que no se actualizan, proyectos que no cumplen con una ujú, cadencia de publicación, que no están activos en Internet, ¿no? Entonces, yo me he encontrado en un, bueno, mini estudio que he hecho a nivel mío, a nivel propietario mío, ni siquiera de mi agencia, sino a nivel mío de estudio. Me he encontrado muchos proyectos que llevan mucho tiempo sin publicar y han visto cómo han caído en los resultados, y sin embargo otros proyectos que tenían una autoridad anterior, que fueron penalizados anteriormente y demás, pues que han visto recompensada y han crecido, ¿no? Yo creo que la parte de actualización, de la parte de actualidad de la página, creo que es algo importante a tener en ujú. cuenta, y que yo creo que ha sido bastante controvertido en este algoritmo, y creo que ha sido uno de los factores es uno de los factores que creo que hay que tener en cuenta para recuperarse de una posible penalización. Ver qué tal se ha comportado, si cumple con eso. Evidentemente hay que trabajar. No, yo siempre recomiendo que cuando hay un update, quitar Twitter, quitar todo, no escuchar nada directamente, porque si no, empiezas a quitar cosas y luego es peor todavía, ¿no? Sí, Entonces, sí que es cierto que cuando hay un update y has caído, pues es que a lo mejor algún factor anterior tenías malo, y evidentemente te has dado cuenta a través de porque te han penalizado, pero anteriormente seguías teniéndolo malo, y no te habías dado cuenta porque Google no se había dado cuenta que lo tenías así, ¿no? Y ahora en el update se ha dado cuenta. También es cierto que hay ciertas partes que yo me estoy dando cuenta en este update de diciembre, y es que Google quita autoridad a páginas que no deberían estar posicionadas para ciertas palabras clave, ¿no? Entonces ves cómo para ciertas palabras clave le ha quitado toda la autoridad y le ha quitado todo el posicionamiento y la visibilidad, y sin embargo para otras los ha potenciado, ¿no? Hay bajadas terribles porque esa parte ocupaba a lo mejor un 30 o un 40% de su tráfico, y evidentemente son páginas que han caído un 30 o 40%, pero no le ha tocado el resto de palabras clave que deberían tener, o para las que sí debe estar posicionado, ¿no? Es decir, aquellos portales que están rankeando y están clasificando por palabras clave que no deberían, han tenido problemas aquí en este update también. sí, absolutamente. Pero bueno, en definitiva, siempre, digamos, lo que hay que hacer primero es tranquilizarse, calmarse, esperar a que impacten todos los cambios que tenga que impactar.
después leer, después ver qué han modificado otros, ver qué dicen los especialistas. Sobre todo en inglés hay muchísimo más contenido que en castellano, esto es algo que sigue ocurriendo. Entonces, bueno, leer los contenidos en inglés y si no, esperar a que, bueno, especialistas en SEO, que sean hispanoparlantes como nosotros, nos traduzcan con la mayor claridad posible para en base a eso poner bueno, manos a la obra y seguir, y empezar a trabajar para ajustar lo que sea necesario para recuperar o seguir subiendo, ¿no? Porque también hay que seguir trabajando para seguir seguir Totalmente, progresando. totalmente. Totalmente. Calidad de contenido, yo creo que la calidad de contenido, teniendo todos los factores técnicos en regla, es decir, toda la parte de indexación, toda la parte de robots, toda la parte de arquitectura, todo eso, velocidad de carga, etcétera, etcétera, teniendo todo eso en regla, todo eso bien puesto, pues evidentemente hay que ver cómo está el contenido de tu página web y si tu contenido satisface las necesidades de búsqueda del usuario. Y luego tener en cuenta esa necesidad de búsqueda del usuario y esa intención de búsqueda, si es una búsqueda informativa o es una búsqueda transaccional. Lo que no puedes hacer es crear un contenido tú informativo para resolver una búsqueda transaccional, porque Google no te la va a mostrar y te la va a quitar de en medio, ¿de acuerdo? Exacto, Con lo cual, pues total. eso tenemos que tenerlo en cuenta también. Antonio, un placer total ha sido conversar contigo, bueno, conocer tu trayectoria, tu experiencia, recomendaciones que fuiste dando también a lo largo de toda la conversación. La verdad que está para hacer una sesión de episodios de podcast de 3 horas y media porque parece que eso es como un libro abierto, hay muchísima información más para seguir aprendiendo. Así que bueno, agradecerte y consultarte también la audiencia si te quiere contactar, por dónde lo puede hacer. Pues lo puedo hacer directamente a través de Senras, contactar en el correo de atención al cliente o el correo o directamente el Twitter mío, el blog del SEO o el Twitter de Senras, que es senras_es, que ahí no hay ningún tipo de problema. En la agencia, pues en SEOstar o en el blog del SEO tienen también el contacto sin ningún tipo de problema. Y para cualquier cosa, tardo un poquito en contestar, pero contesto, prometo contestar siempre. ¿Vale? O sea que Genial. tardo a lo mejor un día en contestar, pero contesto. Está bien, yo igualmente soy de los que dicen que ya no hay que avisar si uno tarda más o menos, cada uno contesta ya cuando puede, porque a veces se reciben muchos correos y bueno, y lo mismo con WhatsApp y con todo, entonces hay que acostumbrarse a los tiempos del otro y tener paciencia a veces, así que no queda otra. Sí, Pero bueno, excelente. Vamos a dejar también los enlaces bueno, a los sitios web que acabas de mencionar, cuenta de Twitter, etcétera, para que la audiencia pueda ponerse, seguirte, leerte y conocer más sobre SEMrush y tu agencia, etcétera. Así que, bueno, muchísimas gracias de vuelta y si querés decir algo más, dejar algún mensaje, este es el momento. nada, muchísimas gracias a ti, Esteban, y a todo el equipo por invitarme, por invitarnos a Senras, a estar aquí con vosotros, que es un placer estar, que estoy encantado y que, bueno, solamente decir que aquel que se quiera dedicar al SEO tiene que currar mucho. O sea, o sea, no puedes estar en el mundo del SEO, bueno, tú lo sabrás, no puedes estar en el Ujú. mundo del SEO si no curras un montón, ¿vale? Ahora la formación te puede ayudar a reducir ese tiempo de autoformación, de autoexperimentar, pero no eres SEO si no puedes, si no experimentas, si no trabajas un montón, ¿vale? Ahora no hay pelotazos ni cosas de varitas mágicas que empiezas a posicionar y no, esto ya no hay. O sea, ahora toca currar un montón. Totalmente. A aprender haciendo. Así que nos Eso es. quedamos con esto. Antonio, muchas gracias de vuelta. Gracias a vosotros.